Es una cosa muy extraña esto, ¿no? Y muy perjudicial que el gobierno gaste millones de pesos en construir hospitales nuevos, pero no gasta un centavo en contratar personal que esté ahí las 24 horas. Sí, lamentablemente, Gabriel, te tengo que contradecir. No es algo muy extraño, lamentablemente, porque pasa muy de seguido y en muchas localidades. Hay que recorrer el interior de la provincia, visitar los pueblos y ver que existen edificios que pueden estar muy lindos, algunos inclusive inaugurados recientemente con pompas y platillos, pero que no está el recurso humano necesario para atender la necesidad, en este caso de salud, otras veces de educación. Nosotros estuvimos en Espinillo, estuvimos también en Belgrano, en San Martín 1, en muchas localidades se me vienen en este momento a la cabeza en donde está el edificio, insisto, en algunos refaccionado nuevo, otros el mismo de siempre, en donde el médico de cabecera del pueblo es la elección del médico de cabecera del pueblo tiene que ver más con criterios políticos que con criterios de necesidad de atención de salud. Entonces es algún médico conocido, afín, que está en su casa, que atiende en forma privada y que cobra un sueldo del Estado, de la salud pública. Cada tanto va hasta la salita a marcar tarjeta, pero si vos tenés una emergencia, muchas veces tenés que ir a golpearle la puerta de su casa. Las personas en el interior saben muy bien que esto es bastante común, es triste decirlo, pero es algo que se repite. Entonces, por un lado tenemos lo de siempre, un relato de un modelo formoseño que se la pasa durante todo el año inaugurando edificios, pero que tienen que ver más con una política de obra pública para generar trabajo, que es un trabajo temporario, pero que está ligado más a un capital de amigos, porque las empresas constructoras son siempre las mismas, a un negocio de la obra pública, del contrato, que a un criterio de paliar una necesidad que hay en los pueblos, insisto, de salud, de educación o de lo que fuera. Esa es la triste realidad. Miguel, incluso, a ver, por lo menos en Espinillo está nombrado el médico. El centro de salud de Yataí, que se terminó hace 3 años, se terminó, claro. Se le puso un candado al portón y ni siquiera nombraron al personal. No tiene nombrado ni enfermero ni médico. Porque ahí todavía, yo te hice mención a un criterio, digamos, de política de obra pública que genera trabajo. Genuino, dicen ellos, yo digo que es temporal, y que tiene que ver también con la carterización de la obra pública. Pero además hay otro criterio ordenador que tiene que ver con la agenda del gobernador y de los funcionarios y no la agenda de la necesidad de los pueblos. Es decir, infinidad de edificios terminados, cubiertos por maleza, que están sin entregar, y cuando uno consulta acerca de los argumentos, tiene que ver, Gabriel, con la agenda del gobernador, con la agenda electoral, con la agenda, digamos, de los tiempos del gobernador y no del pueblo. Nosotros la semana pasada estuvimos en Payaguá, también nos llamaron un grupo de madres que tienen a sus chicos del jardín número 24, absolutamente terminado hace 3 años, cubierto de maleza, sin entregar, y esos chicos están dando clases en el comedor, o sea, en la parte de atrás del comedor, de la cocina, mejor dicho, de la cocina comedores, de la escuela 203, que es una escuela que está ahí a unos metros del edificio del jardín. Es decir, los chicos, pudiendo haber gozado de las instalaciones de un edificio nuevo hace más de 3 años, están todos amontonados en la parte de atrás de una cocina-comedor, porque en la agenda del Ministerio de Educación y del gobernador todavía no está en el radar entregar ese GIM 24 de Banco Payaguá. Por otro lado, Miguel, te quería llamar porque hay un trabajo que hizo gente de la oposición mostrando que es mentira esto de que se dice que el aumento que dio Gildo en marzo, este aumento del 50% en cuotas,
le gana a la inflación. Eso lo escuché del propio gobernador. Me acuerdo en una oportunidad que un colega, Tinto Ruiz, le pregunta cómo impacta la inflación en el bolsillo del empleado público formoseño, y el gobernador medio que se queda moscado, ahí queda medio enojado con la pregunta y dice, esa pregunta está hecha de mala, como dijo, con mala fe, mala intención, dice. Pero no, le dice Tinto Ruiz, no, yo simplemente, gobernador, estoy preguntando, ¿qué piensa usted de esta inflación? Y dice, ¿qué le parece? Le dice el gobernador, yo di estos aumentos salariales, con esto le ganamos a la inflación. Sin embargo, los números muestran que la inflación, si lo comparamos, el poder adquisitivo del salario formoseño del 2022 con el 2020, comienzo del 2020, nos damos cuenta que fue perdiendo poder adquisitivo. En el 2020 hubo un aumento salarial del 25%, pero la inflación fue del 42%, ¿no es cierto? En el 2021, el aumento salarial, la inflación fue del 51% y el aumento salarial real fue menor. Y en el 2022, la inflación fue del 36% y el aumento salarial real fue del 24% real. En 2 años, el salario perdió el 42% del valor. Sí, y eso lamentablemente es mucho más grave aún, Gabriel, porque muchas veces se toman como parámetros. Cuando el gobernador da un aumento, cuotifica en el año, a veces en 2, a veces en 3 cuotas, y toma como parámetro, o sea, el punto de partida es, digamos, es de un año atrás donde lo dejó. Si uno mide interanualmente la inflación, los valores son mucho mayores, lamentablemente, y hoy estamos hablando de un número que no sabemos ni siquiera. Algunos dicen que va a estar más cerca del 9 que del 5,4 del mes pasado. Entonces, siempre es una carrera que siempre la corres de atrás, pero más allá de los números de la macroeconomía, yo muchas veces sé que tu programa es muy escuchado en el interior. El mayor termómetro de la inflación es la caja del supermercado, Gabriel. Nosotros te pueden llenar el bolsillo de dinero, pero cuando ese dinero no tiene valor, el termómetro está en la caja del supermercado. Los precios, porque muchas veces se mide la inflación en general, que nos llega del INDEC, en donde está cargada también el transporte público, las obras sociales de las prepagas y muchos otros rubros que las personas en el interior que te escuchan en Formosa no las tienen. La inflación de la canasta básica de alimentos es mucho mayor aún a ese 5,4 del mes pasado, o al número que nos den ahora, que va a estar más cerca de 8 o 9 que otra cosa. Claro, la inflación de la canasta básica de alimentos. Claro, por el impacto que tiene los alimentos en lo que es el ingreso de las familias más humildes. Es decir, las familias más humildes no consumen otros servicios más... Escúchame. Sí. Sube el subte en la ciudad de Buenos Aires y lo toman como parámetro para subir la inflación, y una mujer del Espinillo, ¿qué le importa que suba el subterráneo en Buenos Aires? No tiene nada que ver. Es decir, los alimentos, la inflación de la canasta básica de alimentos es mucho mayor que la que informan todos los medios, que de por sí ya es gravísima. Sí. Que de por sí ya es gravísima. Pero ¿a quién le importa que suba el subte en Buenos Aires, si vive en Belgrano, en Espinillo, o no sé, de Lomita para allá? ¿Entendés? Sí, sí. A nadie en Formosa le importa eso. Entonces, lo que yo digo es, lo mismo cuando a una persona al interior todos los días le llega constantemente, digamos, el anuncio del dólar blue. ¿A quién le importa el dólar blue en Formosa? ¿Qué asalariado formoseño está en condiciones de tener un margen de ahorro mínimo para ir a comprar dólar blue o dólar el que sea? Si cobra menos de 20.000 pesos un municipal del interior, o los que cobran un plan social, ¿quién puede ahorrar en dólares? Los únicos que pueden ahorrar en dólares en Formosa son los grandes ganadores del modelo formoseño, los verdaderos y únicos ganadores del modelo formoseño. Entonces, cuando Infran, cuando esa pregunta, yo la recuerdo perfectamente, de un periodista
hablándole, digamos, de si que las paritarias le ganan la inflación. Hace una respuesta que tiene que ver con una inflación, además, que toma como un parámetro rubro que a los formoseños no nos importa. Es mucho más grave la derrota de los salarios formoseños contra la inflación real del país. Muchísimo más grave. Porque acá las cosas salen muchísimo más caras, porque, insisto, el formoseño medio, asalariado, primero no ocupa muchos servicios y segundo no tiene capacidad de ahorro. Lo único que puede hacer con el dinero un asalariado es consumir alimentos, consumir bienes primarios y necesarios. Entonces es mucho más delicada. Hay una situación de angustia absoluta, Gabriel, en el formoseño. No hay que irse al interior, en la capital también. Uno recorre los barrios, la verdad, la angustia es cada vez mayor. Antes sentías que el día 20, 21, 25 llegaba, digamos, la angustia y la gente empezaba a recorrer otros grandes ganadores del modelo formoseño, que son los prestamistas, algunos disfrazados de financiera o de Banco Formosa, que hace préstamos personales a tasa usuraria, pero muchos ganadores del modelo con las cuevas financieras, en donde con la angustia de la gente prestan guita. Bueno, eso que antes iba el 21, el 22, hoy ya lo vemos que a partir del 10, del 15, ya no aguanta la plata. No planta. A nosotros que somos políticos, siempre nos piden una ayuda, una mano. Esa mano que te pedían el 20, 25, hoy ya aparece a partir del 10 o del 15 de cada mes. Entonces, la situación no da para más. Esta semana vamos a estar esperando todos con mucha expectativa los anuncios que nos hace, pareciera un nuevo presidente de la nación, porque parece que Massa viene esta semana a hacer unos anuncios que nos van a cambiar la vida, y es más de lo mismo. Massa lo único que viene a hacer es renovar el contrato, el mismo contrato que tuvo Cristina con Alberto Fernández, ahora lo renovó con Massa. Es decir, mientras vos me garantices impunidad, metele, tomá las medidas que quiera, pero el eje principal de la gestión de este nuevo triunvirato kirchnerista, de Massa, Cristina y Alberto, tiene que ver con lograr la impunidad de Cristina, y esa es, digamos, la política rectora de este gobierno. Lo demás no importa nada, lo demás es todo secundario, y eso lo padecemos los argentinos en general y los formoseños en particular. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo. Abrazo a vos, Gabriel, a disposición como siempre.